Hay palabras que estremecen las tinieblas. Hay verdades que hacen retroceder al enemigo de tu alma. Y esta noche, mientras estas líneas llegan a tu corazón, el Espíritu Santo quiere revelarte algo que puede transformar la atmósfera de tu hogar. No vengo a darte una fórmula mágica. No vengo a venderte una promesa vacía. Vengo a compartir contigo lo que Él me ha mostrado, que hay versículos específicos de la palabra de Dios que cuando son declarados con fe genuina, cuando son vividos en obediencia, cuando son pronunciados desde un corazón rendido, hacen temblar el reino de las tinieblas. El diablo no soporta escucharlos porque conoce su poder, porque conoce su autoridad, porque sabe que detrás de cada una de esas palabras está el peso de toda la eternidad, la firma del Dios Todopoderoso. Y hoy tú y yo vamos a descubrir juntos por qué tu casa puede convertirse en un santuario donde el enemigo no tiene lugar, donde la luz disipa toda oscuridad, donde la presencia de Dios habita de manera tangible. Permíteme comenzar llevándote al primer versículo que estremece al infierno mismo. Es una declaración tan poderosa, tan absoluta, tan llena de autoridad divina, que cada vez que es pronunciada con fe verdadera, las fuerzas de las tinieblas retroceden. Lo encuentras en Josué capítulo 24, versículo 15, y dice así: Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pausa un momento, respira hondo. Deja que esas palabras penetren más allá de tu entendimiento, más allá de tu mente, directo a tu espíritu. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabes por qué el diablo no soporta escuchar esta declaración en tu hogar? Porque es una línea divisoria, es una frontera espiritual, es un decreto que establece jurisdicción celestial sobre cada rincón de tu casa, sobre cada persona que habita bajo tu techo, sobre cada conversación, cada decisión, cada sueño que se sueña entre esas paredes. Cuando tú declaras, yo y mi casa serviremos a Jehová, no estás haciendo una sugerencia, no estás expresando un deseo, estás estableciendo un pacto. Estás plantando una bandera. Estás diciendo, enemigo, no tienes autoridad aquí. Esta casa le pertenece al Rey de Reyes. Mira, yo he visto hogares transformados por esta simple declaración. He visto matrimonios al borde del colapso que encontraron restauración cuando ambos, en acuerdo, dijeron, no importa lo que venga, no importa las dificultades que enfrentemos, esta casa servirá al Señor. He visto hijos rebeldes que regresaron al camino cuando sus padres, con lágrimas pero con firmeza, establecieron ese decreto sobre su familia. He visto adicciones rotas, opresiones levantadas, maldiciones generacionales cortadas, todo porque alguien se atrevió a pararse en la brecha y declarar, puede que el mundo haga lo que quiera, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero comprende esto, amada, este versículo no es una varita mágica. No es un amuleto que cuelgas en la pared y esperas que funcione automáticamente. Esta declaración demanda coherencia, demanda integridad, demanda que tu vida respalde tus palabras. Cuando Josué pronunció estas palabras ante el pueblo de Israel, no lo hizo como un eslogan motivacional. Lo hizo como resultado de una decisión radical, como consecuencia de una entrega total. Josué había visto la fidelidad de Dios. Había caminado con Dios a través del desierto. Había sido testigo de los milagros, de las victorias, de la provisión sobrenatural. Y ahora, al final de su vida, al ver a su pueblo vacilante entre servir al Señor o inclinarse ante los dioses falsos de las naciones circundantes, Él establece una línea en la arena. Él dice, escojan ustedes a quién van a servir. Pero en cuanto a mí y a mi casa, nuestra decisión ya está tomada. Serviremos a Jehová. ¿Oyes el eco de autoridad en esas palabras? ¿Sientes el peso de convicción que las respalda? No es arrogancia. Es certeza nacida de experiencia con Dios. Es firmeza forjada en el fuego de la prueba. Es determinación que no se dobla ante las circunstancias. Y cuando tú te paras en tu sala, en tu cocina, en el umbral de tu puerta, y declaras con esa misma convicción, yo y mi casa serviremos a Jehová, algo cambia en el reino espiritual.
Las tinieblas tienen que retroceder, porque donde está el nombre de Jehová, donde está su autoridad reconocida, donde está su señorío establecido, el enemigo no puede permanecer. He escuchado a mujeres como tú decirme, pero es que mi esposo no sirve al Señor. Mis hijos se han alejado. ¿Cómo puedo hacer esa declaración cuando mi familia no está de acuerdo? Y yo te digo esto con todo el amor y toda la autoridad que el Espíritu Santo me da. Tú puedes pararte en la brecha. Tú puedes ser la sacerdotisa de tu hogar. Tú puedes establecer ese pacto y confiar en que Dios honrará tu fe. Tal vez no veas el cambio inmediatamente. Tal vez el proceso sea largo y doloroso. Pero cuando tú decretas, yo y mi casa serviremos a Jehová, tú estás activando promesas eternas. Estás invocando el poder del Dios que no miente, del Dios que cumple su palabra, del Dios que peleará las batallas que tú no puedes pelear. El diablo odia este versículo porque conoce su poder legal en el reino espiritual. Él sabe que cuando un creyente genuino, lleno del Espíritu Santo, establece ese decreto sobre su familia, se activa una cobertura celestial. Se despliegan ángeles guerreros. Se liberan bendiciones generacionales. Se establece un legado de fe que puede impactar no solo a tus hijos, sino a los hijos de tus hijos y a las generaciones que vendrán después de ti. Así que esta noche, mientras estas palabras resuenan en tu corazón, te invito a que lo declares. No lo susurres tímidamente, no lo digas con duda. Párate firme, levanta tu rostro hacia el cielo y con toda la autoridad que Cristo te ha dado declara: yo y mi casa serviremos a Jehová. No habrá otro Dios en esta casa. No habrá otra autoridad que la de Jesucristo. Esta casa le pertenece al Rey. Y todo lo que respiro, todo lo que vivo, todo lo que soy y todo lo que mi familia es, está consagrado a Él. Y cuando lo hagas, cuando esas palabras salgan de tu boca respaldadas por un corazón sincero, verás cómo la atmósfera de tu hogar comienza a cambiar. Verás cómo las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse. Verás cómo las cadenas que ataban a tu familia comienzan a romperse. Porque no soy yo quien te lo promete. Es Él. Y Él es fiel. Y Él cumple. Y Él pelea por los que le pertenecen. No toques la gloria es de Él, pero recibe la bendición, porque te pertenece por pacto, por decreto, por la sangre del Cordero. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Que así sea. Y ahora déjame llevarte al segundo versículo que hace temblar al enemigo. Ábrelo en tu corazón con reverencia, porque esta es una promesa tan grande, tan abarcadora, tan llena de esperanza, que cuando la proclamas sobre tu hogar, las fuerzas del infierno saben que han perdido territorio. Lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31. Y las palabras son estas: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Escucha esa promesa con el espíritu y no solo con los oídos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Estas no son palabras de un predicador motivacional. Estas son palabras del apóstol Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo, pronunciadas en medio de una noche oscura, en una cárcel de Filipos, después de un terremoto sobrenatural que abrió todas las puertas y rompió todas las cadenas. El carcelero, aterrado, pensando que todos los prisioneros habían escapado y que su vida estaba acabada, estaba a punto de quitarse la vida cuando Pablo le gritó: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces ese hombre quebrando cayó a los pies de Pablo y Silas preguntando: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue inmediata, clara, poderosa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Por qué el diablo odia tanto que tú proclames esta promesa sobre tu familia? Porque es una promesa de redención colectiva. Es una promesa que rompe el fatalismo. Es una promesa que dice: tu fe no es solo para ti. Tu fe tiene el poder de desatar salvación para toda tu casa. Y eso, amada, eso hace que el infierno tiemble, porque el enemigo ha trabajado durante generaciones para establecer fortalezas en las familias,
Ha sembrado alcoholismo, adicción, violencia, infidelidad, rebelión. Ha tejido maldiciones generacionales que se han pasado de padres a hijos, de abuelos a nietos. Ha construido muros de amargura, de resentimiento, de división. Y entonces llega un hijo de Dios, una hija de Dios, y proclama: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y con esa declaración, todo el trabajo del enemigo comienza a desmoronarse. Ahora, déjame ser clara contigo, porque no quiero que malinterpretes esta promesa. Esto no significa que tu fe va a forzar la salvación de tu familia. Dios no viola el libre albedrío. Cada persona tiene que tomar su propia decisión de seguir a Cristo. Pero lo que sí significa es que tu fe crea una cobertura espiritual. Tu fe abre puertas en el reino celestial. Tu fe activa el trabajo del Espíritu Santo en la vida de aquellos que amas. Tu fe establece un cerco de protección que limita el trabajo del enemigo. Tu fe desata misericordia, desata gracia, desata oportunidades para que tus seres queridos escuchen el Evangelio, para que sus corazones sean ablandados, para que sus ojos sean abiertos. He conocido madres que han orado durante décadas por sus hijos rebeldes, aferrándose a esta promesa. He conocido esposas que han intercedido por sus esposos incrédulos, parándose sobre esta palabra. Y he visto una y otra vez cómo Dios honra esa fe perseverante. No siempre sucede cuando nosotros queremos. No siempre sucede como nosotros esperamos. Pero sucede, porque Dios es fiel a su palabra. Y cuando Él dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, Él no está haciendo una sugerencia, está haciendo una promesa, y Él cumple sus promesas. Piensa en el contexto de este versículo. Pablo y Silas habían sido golpeados brutalmente. Sus espaldas estaban laceradas. Habían sido puestos en el cepo, en lo más profundo de la prisión. Estaban en dolor físico extremo. Cualquier persona en esa situación estaría amargada, desesperanzada, cuestionando a Dios. Pero en lugar de eso, a medianoche, Pablo y Silas estaban adorando, estaban cantando himnos, estaban alabando a Dios. Y su adoración en medio de la prueba desató un milagro que no solo los liberó a ellos, sino que trajo salvación a toda una familia. ¿Ves el principio? Tu fe, tu adoración, tu persistencia en medio de las dificultades no solo te beneficia a ti, tiene el poder de desatar salvación para toda tu casa. El carcelero de Filipos no estaba buscando a Dios, no había ido a una reunión evangelística, no había leído un tratado. Pero el testimonio de Pablo y Silas, su alabanza en medio del dolor, su integridad cuando pudieron haber escapado pero se quedaron, tocó algo profundo en su corazón. Y cuando preguntó ¿qué debo hacer para ser salvo?, recibió no solo salvación personal, sino la promesa de salvación para toda su casa. Y esa misma noche, él y toda su familia fueron bautizados. Ahora aplica esto a tu situación. Tal vez has estado orando por tu familia durante años. Tal vez has visto poco o ningún cambio. Tal vez la situación se ha puesto peor antes de mejorar. Pero esta noche el Espíritu Santo quiere renovar tu esperanza. Quiere recordarte que la promesa sigue en pie. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. No dice, tal vez tu casa. No dice, si tu casa quiere. Dice, tú y tu casa. Es una promesa de cobertura. Es una promesa de influencia espiritual. Es una promesa de que tu fe tiene peso en el reino celestial. Así que hoy te invito a que recibas esta palabra de nuevo. No como un concepto teológico abstracto, sino como una promesa personal de Dios para ti y para tu familia. Tal vez tu esposo está lejos de Dios. Tal vez tus hijos han rechazado la fe. Tal vez tu casa está llena de conflicto y división. Pero ponte de pie en tu espíritu y declara: creo en el Señor Jesucristo y seré salva, yo y mi casa. Esta promesa es para mí. Esta promesa es para mi familia. Y me paro sobre ella con fe, no por lo que veo,
sino por lo que Dios ha dicho, no por las circunstancias presentes, sino por la palabra eterna del Dios vivo. Y cuando declares esto, hazlo con autoridad, hazlo con convicción, porque el diablo necesita escucharlo. Necesita saber que tú no te has rendido, que tú no has perdido la esperanza, que tú estás parada sobre la roca que es Cristo, y que esa roca es más fuerte que cualquier tormenta, más alta que cualquier montaña, más firme que cualquier circunstancia. El enemigo odia esta promesa porque sabe que cuando un creyente la proclama con fe genuina, con persistencia, con adoración en medio de la prueba, el cielo responde. Los ángeles se movilizan, el Espíritu Santo intensifica su trabajo, y las cadenas comienzan a romperse, las vendas comienzan a caer, y la luz comienza a penetrar la oscuridad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Recíbelo, decláralo, vívelo, porque es verdad, y es para ti. Ahora quiero llevarte al tercer versículo, y este es tan poderoso, tan revolucionario para el ambiente de tu hogar, que cuando lo entiendes y lo vives todo cambia. Lo encuentras en el Salmo 91, versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Detente ahí. Lee eso de nuevo, pero esta vez con el Espíritu. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta es una promesa de protección sobrenatural. Es un decreto divino sobre tu casa. Es una declaración que establece un cerco de fuego alrededor de tu hogar. Un muro invisible pero real que las fuerzas de las tinieblas no pueden cruzar. Y el diablo odia, con todo el odio del infierno, que tú proclames esta promesa sobre tu familia, porque él vive para traer mal. Vive para traer enfermedad, tragedia, accidente, pérdida. Vive para tocar tu morada con plagas de discordia, de depresión, de miedo, de caos. Pero cuando tú declaras el Salmo 91:10 sobre tu casa, cuando lo vives, cuando lo crees, estás activando una protección que viene directamente del trono de Dios. Pero comprende algo crucial. Este versículo no está solo. Está en el contexto del Salmo 91 completo, y ese contexto es fundamental. El Salmo comienza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Lo captas? La promesa de protección viene con una condición: habitar al abrigo del Altísimo. No visitarlo ocasionalmente, no recordarlo cuando hay crisis. Habitar, morar, vivir constantemente en su presencia, bajo su cobertura, en comunión íntima con Él. Cuando tú vives en esa realidad, cuando tu casa es un lugar donde se honra a Dios, donde se lee su palabra, donde se ora, donde se adora, donde el nombre de Jesús es exaltado, entonces esa promesa se activa con poder sobrenatural. No te sobrevendrá mal, no porque eres perfecta, no porque nunca cometes errores, sino porque estás bajo la sombra del Omnipotente, y en esa sombra hay protección que ninguna fuerza del infierno puede penetrar. He visto esta promesa manifestarse de maneras asombrosas. He conocido familias que han atravesado epidemias, desastres naturales, crisis económicas devastadoras, y han salido ilesas cuando otros a su alrededor sufrieron tremendamente. ¿Por qué? ¿Suerte? No. ¿Coincidencia? No. Protección divina. Porque habían establecido sus casas como lugares donde Dios es Señor, donde su presencia es bienvenida, donde su palabra es ley. Pero también he visto lo contrario. He visto hogares donde se profesa fe cristiana, pero donde no hay verdadera reverencia por Dios, donde se ora antes de las comidas por tradición, pero no hay verdadera comunión, donde hay una Biblia en el estante pero nunca se abre, donde el nombre de Jesús se menciona pero no se vive. Y en esos hogares, a pesar de la profesión de fe, hay plagas de contienda, plagas de enfermedad crónica, plagas de problemas financieros que nunca se resuelven, plagas de hijos rebeldes, plagas de adicciones secretas. ¿Por qué? Porque no basta con decir que eres cristiano. Tienes que habitar al abrigo del Altísimo.
Tienes que morar bajo su sombra. Tienes que hacer de tu casa un santuario donde Él reina. Ahora escucha esto con cuidado, porque es importante. Esta promesa no significa que nunca enfrentarás dificultades. No significa que la vida será fácil. No significa que estarás exenta de pruebas. Lo que sí significa es que en medio de las pruebas habrá protección. En medio de las dificultades habrá preservación. En medio de los ataques del enemigo habrá liberación. El mal no prevalecerá contra tu casa. Las plagas no tendrán la última palabra sobre tu familia. Mira el resto del Salmo 91, dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Esto es más que una linda imagen poética. Esto es realidad espiritual. Cuando tu casa está bajo la cobertura del Altísimo, hay ángeles asignados a tu protección. Hay fuerzas celestiales guardando tu morada. Hay un ejército invisible pero real que pelea batallas que tú ni siquiera sabes que se están librando. ¿Cuántas veces has escapado de un accidente por segundos? ¿Cuántas veces una situación que pudo haber sido catastrófica terminó siendo solo un susto? ¿Cuántas veces tus hijos estuvieron en peligro y algo inexplicable los protegió? Esos no son accidentes. Esa es la mano de Dios. Esos son los ángeles cumpliendo su asignación. Esa es la promesa del Salmo 91 manifestándose en tu vida. Pero aquí está la clave que el diablo no quiere que entiendas. Tú tienes que reclamar esta promesa. Tú tienes que declararla. Tú tienes que vivirla. No basta con que esté escrita en la Biblia. Tiene que estar escrita en tu corazón. Tiene que salir de tu boca. Tiene que ser proclamada sobre tu hogar con fe, con autoridad, con convicción. Así que déjame enseñarte algo práctico. Cada mañana, antes de que tu familia salga de casa, párate en tu sala o en tu puerta y declara: esta es una casa que habita al abrigo del Altísimo. Esta es una familia que mora bajo la sombra del Omnipotente. Por lo tanto, no nos sobrevendrá mal. Ninguna plaga tocará nuestra morada. Los ángeles de Dios están acampando alrededor nuestro. Salimos bajo protección divina y regresaremos bajo protección divina. En el nombre de Jesús, amén. Y cuando lo hagas, no lo digas mecánicamente, dilo con fe, dilo creyendo, porque las palabras sin fe son solo ruido. Pero las palabras respaldadas por fe genuina, por una vida que habita en la presencia de Dios, por un corazón rendido a su señorío, esas palabras tienen peso en el reino espiritual. Esas palabras mueven montañas. Esas palabras establecen cercos de protección. Esas palabras hacen retroceder al enemigo. El diablo no soporta escuchar el Salmo 91:10 en tu casa, porque sabe que cuando es proclamado con fe verdadera, sus planes son desbaratados. Él puede estar tramando destrucción, pero la protección de Dios es más fuerte. Él puede estar lanzando dardos de enfermedad, pero el escudo de fe los apaga. Él puede estar enviando sus emisarios de maldad, pero los ángeles de Dios están vigilando. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta es tu herencia, esta es tu promesa, esta es tu realidad cuando habitas al abrigo del Altísimo. Recíbela, declárala, vívela. Y observa cómo Dios manifiesta su protección sobrenatural sobre ti y sobre toda tu casa. Y ahora llegamos al cuarto versículo, y este es uno que hace que las cadenas del enemigo se rompan, que las ataduras generacionales caigan, que toda maldición sea revertida. Lo encuentras en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y luego, el versículo 14 completa el pensamiento, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Escucha esas palabras con todo tu ser. Cristo nos redimió de la maldición. Nos redimió. Tiempo pasado. Ya está hecho. Ya fue cumplido. Ya fue pagado. En la cruz del Calvario, cuando Jesús gritó, consumado es, no solo estaba hablando de la salvación de tu alma, estaba hablando de la redención completa de tu vida, de tu familia, de tu casa,
de tu linaje, estaba rompiendo toda maldición que alguna vez fue pronunciada sobre ti o sobre tus antepasados. Estaba cortando toda cadena generacional de pecado, de enfermedad, de pobreza, de fracaso, de tragedia. ¿Por qué el diablo odia tanto que tú proclames este versículo en tu hogar? Porque él ha trabajado durante generaciones para establecer patrones de maldición en las familias. Él ha sembrado semillas de destrucción que se han manifestado generación tras generación. Tal vez en tu familia hay un patrón de divorcio, o de alcoholismo, o de abuso, o de enfermedad mental, o de pobreza crónica, o de muerte prematura, y tú has visto cómo ese patrón se ha repetido una y otra vez, como si hubiera una fuerza invisible empujando a cada generación hacia el mismo destino trágico. Pero esta noche, el Espíritu Santo quiere que sepas algo que puede cambiar tu historia y la historia de tu familia para siempre. Cristo nos redimió de la maldición, toda maldición, cada una sin excepción. No importa cuán antigua sea, no importa cuán arraigada esté, no importa cuán poderosa parezca. Cristo en la cruz pagó el precio completo para romper toda maldición y establecer bendición sobre tu vida y sobre tu casa. Déjame explicarte algo profundo aquí. Cuando Pablo dice que Cristo fue hecho por nosotros maldición, está haciendo referencia a Deuteronomio 21:23, que dice: «Maldito todo el que es colgado en un madero». En la cruz, Jesús tomó sobre sí mismo cada maldición que te correspondía a ti, cada consecuencia del pecado, cada juicio que merecías. Él se convirtió en maldición para que tú pudieras convertirte en bendición. Él sufrió la separación de Dios para que tú pudieras tener comunión eterna con el Padre. Él fue quebrantado para que tú pudieras ser sanado. Él descendió a lo más bajo para que tú pudieras ser levantado a lo más alto. Y ahora, como resultado de su obra terminada en la cruz, tú tienes autoridad legal en el reino espiritual para declarar: ninguna maldición tiene poder sobre mi vida. Ninguna maldición tiene poder sobre mi familia. Ninguna maldición generacional puede tocar mi casa, porque Cristo me redimió de la maldición de la ley. Por lo tanto, toda maldición es nula, toda atadura es rota, todo patrón destructivo es cortado. Y en su lugar la bendición de Abraham me alcanza a mí y a mi descendencia. Ahora, déjame ser específica contigo. ¿Hay patrones en tu familia que te preocupan? ¿Ves las mismas luchas repitiéndose una y otra vez? Tal vez tu madre luchó con depresión, tu abuela luchó con depresión y ahora tú estás luchando con depresión. Tal vez hay un patrón de matrimonios fallidos que se extiende por generaciones. Tal vez hay una historia de enfermedad que parece perseguir a tu familia. Tal vez hay un ciclo de pobreza del que nadie parece poder escapar. Quiero que escuches esto con claridad. Esos patrones no son tu destino, no son inevitables, no son más fuertes que la sangre de Jesús. Cristo nos redimió de la maldición. Y esa redención te da el derecho, la autoridad, el poder para pararte en la brecha y decretar: este patrón se detiene aquí, esta maldición se rompe ahora, esta cadena generacional se corta en el nombre de Jesús. Yo y mi descendencia seremos bendecidos. Yo y mi casa serviremos al Señor, y ninguna obra de las tinieblas prevalecerá contra nosotros. He visto esto manifestarse de maneras poderosas. He conocido mujeres que venían de familias con generaciones de abuso y que rompieron ese patrón al reclamar su redención en Cristo. He visto familias con historias de adicción que se extendían por décadas y que fueron completamente liberadas cuando alguien se atrevió a creer que Cristo nos redimió de la maldición. He presenciado sanidades, restauraciones, transformaciones que solo pueden explicarse por el poder de la cruz y la autoridad de la sangre de Jesús. Pero aquí está lo que tienes que entender. Esta redención no es automática en su manifestación, es completa en su provisión, pero necesita ser aplicada por fe.
Es como un medicamento que ya fue pagado y está disponible, pero tienes que tomarlo para que haga efecto. La redención ya fue cumplida en la cruz. El precio ya fue pagado. La victoria ya fue ganada. Pero tú tienes que reclamarla. Tienes que apropiarte de ella. Tienes que declararla sobre tu vida y sobre tu familia. Y cuando lo hagas, cuando realmente entiendas el peso de esta verdad y la proclames con fe, algo sucede en el reino invisible. Las ataduras se aflojan, las cadenas se rompen, las puertas de las prisiones generacionales se abren, y la bendición de Abraham, que incluye favor, provisión, protección, multiplicación, presencia de Dios, comienza a fluir hacia ti y hacia tu casa. El diablo no soporta este versículo porque sabe que cuando tú lo entiendes y lo vives, él pierde su control sobre tu familia, pierde su derecho legal de atormentar, pierde su capacidad de perpetuar los patrones de destrucción, porque Cristo nos redimió de la maldición, y esa redención es irrevocable, es eterna, es completa. Así que esta noche, párate en tu autoridad, reconoce lo que Cristo hizo por ti y declara: Cristo me redimió de toda maldición, por lo tanto yo y mi casa somos bendecidos, somos libres, somos herederos de las promesas de Abraham, y ninguna obra de las tinieblas puede revertir lo que Cristo consumó en la cruz. Amén y amén. Ahora quiero llevarte al 5º versículo, y este es tan fundamental, tan esencial para la vida de tu hogar, que cuando falta, todo lo demás se tambalea, y cuando está presente, todo lo demás florece. Lo encuentras en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Escucha esas palabras de nuevo, despacio, permitiendo que penetren más allá de tu mente hasta tu espíritu. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esta es una promesa de dirección divina. Es una promesa de guía sobrenatural. Es una promesa de que cuando tú pones tu confianza completamente en Dios, cuando lo reconoces en cada área de tu vida, en cada decisión de tu familia, Él personalmente se encargará de enderezar tus caminos, de allanar el terreno, de hacer claros los senderos que a veces parecen tan oscuros y confusos. ¿Por qué el enemigo odia tanto que este versículo sea vivido en tu hogar? Porque él prospera en la confusión, se alimenta del caos. Gana terreno cuando tomamos decisiones basadas en nuestro limitado entendimiento, cuando nos apoyamos en nuestra propia sabiduría, cuando tratamos de resolver las cosas con nuestras propias fuerzas. Él sabe que cuando una familia funciona según su propia prudencia, sin buscar verdaderamente la dirección de Dios, cometerá errores, tomará caminos equivocados, abrirá puertas que debían permanecer cerradas y cerrará puertas que debían estar abiertas. Pero cuando tú vives según Proverbios 3, 5, 6, cuando realmente confías en Jehová con todo tu corazón, cuando haces del reconocimiento de Dios una práctica constante en tu hogar, algo extraordinario sucede. Él toma control. Él asume la responsabilidad de dirigir tus pasos. Él endereza lo que está torcido. Él ilumina lo que está oscuro. Él abre caminos donde parecía no haber salida. Y Él cierra puertas que hubieran conducido a destrucción. Déjame ser honesta contigo. Este versículo demanda rendición, demanda humildad, demanda que admitas que no tienes todas las respuestas, que reconozcas que tu sabiduría es limitada, que aceptes que necesitas dirección divina no solo en las grandes decisiones, sino en cada aspecto de tu vida diaria. Y eso va en contra de todo lo que la cultura moderna nos enseña. Se nos dice que seamos autosuficientes, que confiemos en nosotros mismos, que sigamos nuestro propio corazón. Pero la palabra de Dios dice algo totalmente diferente. No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sabes cuántas tragedias familiares podrían haberse evitado si esta sabiduría hubiera sido aplicada?
¿Cuántas decisiones financieras desastrosas nunca se habrían tomado? ¿Cuántas relaciones tóxicas nunca se habrían iniciado? ¿Cuántos caminos dolorosos nunca se habrían recorrido? Si tan solo hubiéramos confiado en Jehová con todo nuestro corazón, en lugar de apoyarnos en nuestra propia comprensión. He visto esto en mi propia experiencia y en la vida de innumerables familias. Cuando los padres realmente buscan a Dios antes de tomar decisiones importantes sobre sus hijos, sobre mudanzas, sobre cambios de carrera, sobre finanzas, Él les da sabiduría que supera todo entendimiento madre y humano. Les advierte de peligros que no podían ver, les muestra oportunidades que no habían considerado. Les da paz para decir no cuando todo el mundo dice sí, y valor para decir sí cuando todo el mundo dice no. Pero escucha esto, reconócelo en todos tus caminos. No dice, reconócelo en tus devocionales matutinos o reconócelo los domingos en la iglesia. Dice, en todos tus caminos, en la cocina mientras preparas el desayuno, en el tráfico camino al trabajo, en las conversaciones con tus hijos, en las decisiones sobre qué ver en televisión, en cómo gastas tu dinero, en cómo usas tu tiempo, en cómo respondes cuando estás enojada, en cómo reaccionas cuando estás preocupada, en todos tus caminos, cada momento, cada decisión, cada situación. Eso no significa que estés constantemente orando en voz alta. Significa que vives en una postura de dependencia consciente de Dios. Significa que Él es tu primer recurso, no tu último. Significa que antes de actuar según tu propio juicio, haces una pausa y preguntas, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu sabiduría aquí? ¿Cuál es tu camino? Y luego esperas su dirección, su paz, su confirmación antes de proceder. Y la promesa es clara. Él enderezará tus veredas. No dice que te dará un mapa completo de tu futuro. No dice que te mostrará el final desde el principio, pero sí promete que enderezará tus senderos, que hará claro el próximo paso, que quitará los obstáculos, que suavizará el camino, que dirigirá tu curso hacia su propósito perfecto para tu vida y para tu familia. Ahora, el enemigo odia esto con todo su ser, porque cuando una familia vive en esta postura de dependencia de Dios, se vuelve imposible para él desviarlos. Él puede presentar tentaciones, pero el Espíritu Santo les advertirá. Puede tender trampas, pero Dios les mostrará otra ruta. Puede sembrar confusión, pero la paz de Dios les dará claridad. Puede ofrecer atajos, pero la sabiduría divina les revelará el verdadero costo. Déjame darte un ejemplo práctico. Digamos que tu hijo adolescente quiere ir a una fiesta. Todo parece estar bien en la superficie. Otros padres cristianos están permitiendo que sus hijos vayan. Pero cuando tú buscas a Dios, cuando lo reconoces en esta decisión, sientes un malestar en tu espíritu. No tienes evidencia concreta de peligro, pero no tienes paz. ¿Qué haces? Te apoyas en tu propia prudencia y dices, bueno, todos los demás van, debe estar bien. O confías en Jehová con todo tu corazón y dices, no tengo paz, así que la respuesta es no. Y luego, descubres tal vez días o semanas después que en esa fiesta sucedió algo terrible. Hubo drogas, hubo alcohol, hubo algo que hubiera dañado profundamente a tu hijo. Pero él estuvo protegido porque tú reconociste a Dios en ese camino, porque confiaste en su dirección más que en tu propia comprensión o en la presión social. Eso es lo que significa vivir Proverbios 3, 5 o 6. Y cuando lo haces consistentemente, cuando haces de esto el fundamento de tu hogar, tu familia comienza a moverse en una corriente de gracia divina. Los caminos se abren, las puertas correctas se presentan, las oportunidades de Dios se manifiestan, y los ataques del enemigo son desviados una y otra vez porque ustedes no están navegando según su propia brújula, sino según la dirección del Espíritu Santo. Así que esta noche te invito a hacer de este versículo más que un bonito versículo para enmarcar. Hazlo el sistema operativo de tu familia. Antes de cada decisión importante, reconoce a Dios.
antes de cada conversación difícil, busca su sabiduría. Antes de cada paso significativo, espera su dirección. Y confía no en tu limitada comprensión, sino en su infinita sabiduría. Él enderezará tus veredas. Es su promesa, y Él es fiel. Ahora quiero que entremos juntas en un lugar más profundo, más íntimo, porque lo que voy a compartir contigo ahora es algo que el Espíritu Santo ha grabado en mi corazón. Hemos recorrido 5 versículos poderosos que hacen temblar al enemigo, pero quiero que entiendas algo esencial. Estos versículos no son fórmulas mágicas, no son mantras que repites sin significado. Son verdades vivas que deben ser encarnadas, vividas, respiradas en el día a día de tu hogar. El diablo no tiembla ante palabras vacías. Él no se retira porque memorizaste versículos. Él retrocede ante la presencia de Dios manifestada en tu vida. Él huye cuando ve que tu fe no es solo teórica sino práctica. Cuando ve que tú realmente vives como alguien que ha establecido el señorío de Cristo en su casa. Cuando observa que tu confianza genuinamente está en Dios y no en ti misma. Cuando percibe que tu familia verdaderamente habita bajo la sombra del Altísimo, entonces, y solo entonces, las tinieblas tienen que retroceder. Déjame decirte algo que puede sonar duro, pero que es verdad. Hay hogares donde se citan estos versículos, pero donde no hay poder. Donde se oran estas palabras, pero no hay transformación. ¿Por qué? Porque hay una desconexión entre lo que se profesa y lo que se vive. La Biblia está en el estante, pero no en el corazón. El nombre de Jesús se menciona, pero su carácter no se refleja. Se habla de fe, pero se vive en temor. Se proclama victoria, pero se camina en derrota. Y el enemigo conoce la diferencia. Él sabe discernir entre religiosidad y realidad espiritual. Recuerda en el libro de Hechos cuando los hijos de Seba intentaron expulsar demonios usando el nombre de Jesús que Pablo predicaba, pero sin tener una relación genuina con Cristo. ¿Y qué sucedió? El demonio les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y los atacó con tal ferocidad que huyeron desnudos y heridos, porque no puedes usar el nombre de Jesús como una fórmula cuando no tienes una relación con Él. No puedes proclamar versículos con autoridad si tu vida no respalda tus palabras. Entonces, ¿qué significa realmente vivir estos versículos? Significa que cuando declaras yo y mi casa serviremos a Jehová, tu hogar refleja esa realidad. Significa que hay momentos de oración familiar, que hay adoración, que hay lectura de la Biblia juntos, que hay conversaciones sobre Dios que no son forzadas sino naturales, que cuando surgen problemas, la primera reacción es buscar a Dios, no el pánico, que cuando hay decisiones que tomar, se busca su dirección antes de actuar. Significa que cuando proclamas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, estás realmente intercediendo por tu familia, que hay lágrimas genuinas por la salvación de tus seres queridos, que ayunas, que oras con persistencia, que tu vida es un testimonio tan claro del poder transformador de Cristo que tu familia no puede ignorarlo, que tu amor, tu paz, tu gozo en medio de las dificultades hace que ellos pregunten: ¿qué tienes tú que yo no tengo? Significa que cuando declaras no te sobrevendrá mal ni plaga, tocará tu morada. Tu casa es un lugar de paz, no de caos, un lugar de bendición, no de maldición, un lugar donde se cuida lo que entra por las puertas, por las ventanas, por las pantallas, donde se protege la atmósfera espiritual siendo intencionales sobre qué música se escucha, qué programas se ven, qué conversaciones se permiten, donde los ambientes de desánimo, crítica y negatividad son confrontados y reemplazados con fe, esperanza y amor. Significa que cuando proclamas Cristo nos redimió de la maldición, estás viviendo en libertad, no en atadura. Que los patrones destructivos que ves no te definen porque estás consciente de tu identidad en Cristo.
que cuando el enemigo intenta recordarte tu pasado o el pasado de tu familia, tú le recuerdas la cruz, que cuando las circunstancias gritan maldición, tú declaras con más fuerza redención, y que tu vida demuestra esa libertad en tu manera de pensar, de hablar, de actuar. Y significa que cuando declaras confía en Jehová con todo tu corazón, tu familia te ve vivir eso. Te ven tomar decisiones que no tienen sentido para la lógica humana, pero que están llenas de sabiduría divina. Te ven permanecer en paz cuando deberías estar ansiosa. Te ven llena de esperanza cuando las circunstancias son desesperadas. Y al verte, ellos aprenden que Dios es real, que Dios es fiel, que Dios es confiable. Mira, yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y cuando tu vida es un canal rendido a su presencia, cuando tu hogar se convierte en un lugar donde Él habita no solo los domingos, sino cada día, algo cambia. La atmósfera cambia, las conversaciones cambian, las actitudes cambian, los corazones cambian, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El diablo no soporta esta realidad. Puede soportar la religión vacía, puede coexistir con el cristianismo nominal, pero no puede permanecer donde la presencia de Dios es genuinamente bienvenida y cultivada. No puede prosperar en un hogar donde se vive en santidad práctica, no legalista. No puede mantener sus fortalezas donde hay adoración sincera, intercesión ferviente, obediencia radical y amor sacrificial. Así que el llamado esta noche no es solo a que memorices versículos, es a que los vivas. No es solo a que los cites, es a que permitas que transformen la manera en que funcionas como familia. No es solo a que los proclames con tu boca, es a que los encarnes con tu vida. Porque cuando hay congruencia entre lo que declaras y cómo vives, cuando tu caminar coincide con tu hablar, entonces esas palabras llevan el peso del cielo. Entonces esas declaraciones mueven montañas. Entonces esas proclamas hacen retroceder al enemigo. Y créeme, el diablo conoce la diferencia. Él sabe cuándo estás jugando a la religión y cuándo estás viviendo en autoridad espiritual genuina. Él sabe cuándo tus palabras son solo ruido y cuándo están respaldadas por el poder del Espíritu Santo. Y cuando ve lo segundo, cuando percibe que tú realmente caminas en lo que proclamas, tiembla y huye, porque no puede prevalecer contra un hijo de Dios, contra una hija de Dios, que vive en comunión íntima con el Padre, que camina en la autoridad que Cristo le ha dado, que se mueve en el poder del Espíritu Santo. Y ahora, permíteme llevarte a un lugar aún más profundo, porque necesito hablarte sobre algo que raramente se menciona, pero que es absolutamente crucial: la persistencia en la fe. Verás, es fácil declarar estos versículos una vez con entusiasmo. Es fácil tener un momento de resolución espiritual. Pero lo que el enemigo realmente teme no es un estallido momentáneo de fervor religioso. Lo que verdaderamente lo aterroriza es la persistencia inquebrantable de alguien que simplemente se niega a rendirse, que continúa declarando la verdad de Dios día tras día, mes tras mes, año tras año, sin importar lo que digan las circunstancias. ¿Sabes por qué muchas personas no ven la manifestación de estas promesas en sus hogares? No es porque las promesas no sean verdaderas. No es porque Dios no sea fiel. Es porque se rinden demasiado pronto. Declaran: yo y mi casa serviremos a Jehová una o dos veces, no ven cambio inmediato y vuelven a la vieja manera de vivir. Proclaman: Cristo nos redimió de la maldición, pero cuando el patrón destructivo aparece de nuevo, piensan: bueno, supongo que eso no funcionó para mí, y se resignan a vivir bajo esa opresión. Pero déjame decirte algo que necesitas grabar en lo más profundo de tu espíritu. Las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento. Su palabra no caduca porque tomes mucho tiempo en ver la manifestación. La verdad sigue siendo verdad, incluso cuando las circunstancias temporales parecen contradecirla. Y tu llamado no es a rendirte cuando no ves resultados inmediatos. Tu llamado es a permanecer firme, a seguir declarando, a continuar creyendo, a persistir en la fe,
hasta que veas la manifestación de lo que Dios ha prometido. Piensa en la mujer cananea que vino a Jesús rogándole que sanara a su hija atormentada por un demonio. Jesús inicialmente no le respondió. Sus discípulos querían despedirla, y cuando finalmente Él le habló, fue solo para decirle que Él había sido enviado solamente a las ovejas perdidas de Israel. La mayoría de nosotros nos habríamos ido en ese momento. Habríamos pensado, bueno, supongo que esto no era para mí. Pero ella persistió. Y cuando Jesús le dijo que no estaba bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros, ella respondió con una fe tan tenaz, tan humilde y sin embargo tan inquebrantable, que Jesús exclamó: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y su hija fue sanada en esa misma hora. Esa es la clase de fe persistente que hace temblar al infierno. Esa es la clase de determinación espiritual que el diablo no puede soportar. Porque él sabe que si tú continúas parándote sobre la palabra de Dios, si sigues declarando las promesas, si persistes en la oración, si te niegas a soltar tu confianza en Dios, sin importar cuán largos sean los meses o incluso los años, eventualmente verás la victoria. Eventualmente, la luz romperá la oscuridad. Eventualmente la redención se manifestará. Eventualmente la bendición fluirá. He conocido madres que oraron por sus hijos durante 20, 30, incluso 40 años antes de ver su salvación. Imagina eso. 4 décadas declarando: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 4 décadas sin ver evidencia de cambio. 4 décadas de corazón quebrantado cada vez que ese hijo rechazaba a Dios. Pero ellas no se rindieron. Siguieron orando, siguieron creyendo, siguieron declarando la promesa y al final, en el momento perfecto de Dios, vieron la respuesta. Vieron a ese hijo de rodillas ante el Señor. Vieron la transformación que solo Dios puede hacer. Y ahora déjame preguntarte algo. ¿Por cuánto tiempo estás dispuesta a creer? ¿Por cuánto tiempo estás dispuesta a declarar estas verdades sobre tu familia? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Toda tu vida si es necesario? Porque esa es la pregunta real. No si estas promesas son verdaderas, sino si tú tienes la persistencia para permanecer en fe hasta ver su manifestación. Y aquí está el secreto que quiero compartir contigo. La persistencia en la fe no es algo que generas con tu propia fuerza de voluntad. Es algo que fluye de una relación profunda con Dios. Cuando tú realmente lo conoces, cuando has experimentado su fidelidad en el pasado, cuando has visto cómo Él cumple su palabra, aunque tarde más de lo que esperabas, entonces puedes persistir, porque no estás dependiendo de tu propia fe. Estás dependiendo de su fidelidad. No estás confiando en tu propia fuerza, estás confiando en su poder. El diablo puede soportar muchas cosas. Puede soportar la emoción religiosa que se desvanece en días. Puede soportar la fe superficial que se evapora ante la primera prueba. Pero no puede soportar la persistencia santa de alguien que simplemente se niega a dudar de Dios. De alguien que, como Job, puede decir: aunque Él me matare, en Él esperaré. De alguien que, como David, puede declarar: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. De alguien que, como Pablo, puede afirmar: estoy persuadido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la clase de fe que mueve el cielo. Esa es la clase de convicción que desata milagros. Esa es la clase de persistencia que hace que el enemigo finalmente tenga que soltar lo que ha estado reteniendo, porque reconoce que tú no vas a rendirte, no vas a ceder, no vas a retroceder. Vas a permanecer firme sobre la palabra de Dios hasta que veas su cumplimiento. Así que esta noche, mientras llegamos cerca del final de este mensaje, quiero desafiarte. No dejes que este sea solo otro sermón que escuchaste.
No permitas que estos versículos sean solo palabras bonitas que te inspiraron momentáneamente. Haz un compromiso delante de Dios ahora mismo. Un compromiso de que vas a declarar estos versículos sobre tu familia no solo hoy, no solo mañana, sino cada día, hasta que veas la manifestación completa de las promesas de Dios en tu hogar. Haz un compromiso de que no te vas a rendir cuando las cosas se pongan difíciles, que no vas a dudar cuando las circunstancias parezcan contradecir la palabra de Dios, que no vas a retroceder cuando el enemigo intensifique sus ataques porque sabe que estás cerca del avance. Vas a permanecer, vas a persistir, vas a continuar creyendo, porque tú sabes que el que comenzó la buena obra en tu familia es fiel para completarla, porque tú confías no en lo que ves, sino en lo que Dios ha dicho, porque tú caminas por fe y no por vista. Y cuando lo hagas, cuando vivas en esa postura de fe persistente, verás cómo el enemigo finalmente tiene que soltar su control sobre tu familia. Verás cómo las fortalezas que parecían inexpugnables comienzan a desmoronarse. Verás cómo la luz de Dios penetra la oscuridad más profunda. Verás cómo las promesas que has estado declarando comienzan a manifestarse en tu realidad. No porque tú seas perfecta, sino porque Él es fiel. No por tu fuerza, sino por su poder. No por tu mérito, sino por su gracia. Y ahora, amada, llegamos al final de este tiempo juntas, pero en realidad esto no es un final. Es un comienzo. Es el inicio de una nueva manera de vivir en tu hogar. Es el principio de una transformación que puede impactar no solo tu generación, sino las generaciones que vendrán después de ti. Porque cuando tú decides establecer tu casa sobre la roca sólida de la palabra de Dios, cuando declaras estos versículos con fe genuina y los vives con integridad, estás plantando semillas que producirán fruto por la eternidad. Quiero que te imagines por un momento tu hogar no como es ahora, sino como puede llegar a ser. Un lugar donde la presencia de Dios es tan tangible que la gente lo siente cuando cruza la puerta. Un lugar donde hay paz en medio de la tormenta, gozo en medio de las dificultades, esperanza cuando todo parece perdido. Un lugar donde tus hijos crecen conociendo que Dios es real, porque lo han visto manifestado en la vida de sus padres. Un lugar donde el enemigo no tiene entrada, porque cada rincón, cada conversación, cada decisión está saturada de la verdad de Dios. Ese no es un sueño imposible. Esa es la promesa de Dios para ti cuando decides vivir según su palabra. Cuando declaras, yo y mi casa serviremos a Jehová, y lo respaldas con tu vida. Cuando proclamas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y lo sostienes con oración persistente. Cuando anuncias, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, y lo manifiestas habitando bajo la sombra del Altísimo. Cuando decretas, Cristo nos redimió de la maldición, y caminas en la libertad que Él compró con su sangre. Cuando afirmas, confía en Jehová con todo tu corazón, y vives en dependencia diaria de su dirección. Estos 5 versículos que hemos explorado juntas esta noche no son solo palabras en una página. Son llaves que abren puertas en el reino espiritual. Son armas que derrotan al enemigo. Son semillas que cuando son plantadas en el suelo fértil de un corazón rendido, producen una cosecha de bendición que sobrepasa todo lo que puedes imaginar. Pero ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que has escuchado? ¿Va a ser esto solo información que agregaste a tu conocimiento teológico? ¿O va a ser una revelación que transforma la manera en que vives, la manera en que funciona tu familia, la manera en que te paras ante las fuerzas de las tinieblas? Yo te desafío a que esta noche, cuando termines de escuchar estas palabras, hagas algo radical. Reúne a tu familia si es posible, o si estás sola, párate tú misma en tu sala y declara estos versículos en voz alta. No los susurres, no los digas tímidamente, decláralos con autoridad, con convicción, con fe, porque no estás hablando al aire, estás hablando al reino espiritual, estás estableciendo decretos que tienen peso en el cielo,
Estás trazando líneas que el enemigo no puede cruzar. Y luego, a partir de mañana, haz de esto una práctica diaria. Cada mañana, antes de que tu familia salga de casa, declara estos versículos. Cada noche, antes de ir a dormir, dáselos al Señor en oración. Y cada vez que enfrentes una dificultad, una tentación, un ataque del enemigo, vuelve a estos versículos. Úsalos como espada, úsalos como escudo, úsalos como la armadura espiritual que son. Y recuerda esto, no estás en esta batalla sola. El mismo Espíritu Santo que inspiró estas palabras está contigo para darles vida. El mismo Jesús que pagó el precio por tu redención está intercediendo por ti a la diestra del Padre. El mismo Dios que hizo promesas a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, es tu Dios. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sus promesas no han cambiado. Su poder no ha disminuido. Su fidelidad no ha menguado. Así que levántate, sacude el desánimo, rechaza la desesperanza y párate firme sobre estas verdades eternas. Tu casa puede ser diferente, tu familia puede ser transformada, tu hogar puede convertirse en un baluarte de luz en medio de la oscuridad. No por tu fuerza, sino por el poder de Dios. No por tu sabiduría, sino por su palabra. No por tu esfuerzo, sino por su gracia. Y cuando dentro de meses o años mires hacia atrás, verás el camino que has recorrido. Verás las batallas que Dios ganó por ti. Verás las fortalezas que cayeron. Verás las vidas que fueron transformadas. Y sabrás que todo comenzó en una noche como esta, cuando decidiste creer, cuando decidiste declarar, cuando decidiste vivir según las promesas de Dios. El Espíritu Santo está aquí ahora. Él testifica con tu espíritu que estas palabras son verdad, que estas promesas son para ti, que este es tu momento para tomar autoridad sobre tu hogar y establecerlo como territorio del reino de Dios. No dejes pasar esta oportunidad. No permitas que el enemigo te robe lo que Dios quiere darte. Recibe, cree, declara y vive en la realidad de que eres hija del Rey Altísimo y que tu casa es propiedad del cielo. Ahora déjame orar por ti antes de despedirnos. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, vengo ante tu trono de gracia con cada mujer que ha escuchado este mensaje y declaro sobre cada una de ellas que tú has comenzado una obra buena que será completada. Declaro que sus casas son territorio santo, reclamado por la sangre del Cordero. Declaro que cada versículo que hemos compartido esta noche se activa con poder sobre sus familias, que ningún plan del enemigo prevalezca, que toda maldición sea rota, que toda cadena sea cortada, que toda fortaleza caiga y que la bendición, la paz, la presencia y el poder de Dios llenen cada rincón de sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, mi amada hermana, si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste que fue exactamente lo que necesitabas escuchar en este momento, escribe amén en los comentarios. Comparte este mensaje con alguien que necesita escucharlo, porque cuando tú compartes la verdad de Dios, no solo bendices a otros, sino que te bendices a ti misma. La semilla que plantas hoy producirá una cosecha que tú misma cosecharás mañana. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo y con tu casa, ahora y siempre. No soy yo, es Él. No toques la gloria, pero recibe la bendición, porque te pertenece, por pacto, por promesa, por la sangre del Cordero. Amén y amén.